Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Ergonomía. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, oftalmólogo, el doctor Marcos Boissier, quien es también autor del libro Glaucoma, cómo vivir con él y no para él. Bienvenido, Marcos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces damos por sentado y que las personas lo descuidan un montón, que es la salud visual. Marcos, cuéntanos brevemente cómo llegaste al mundo de la oftalmología y sobre todo esta especialidad que es el glaucoma. Bueno, primero, gracias por invitarme a compartir con tus escuchas lo que ha sido mi vida en los últimos 30 años. Definitivamente la oftalmología tiene algo muy especial que parte del hecho de que los ojos son el espejo del alma. Así que yo tengo la oportunidad de llegar a las personas a través no solo de la parte médica, de la cirugía en oftalmología, sino poder adentrarme un poco más allá de lo que son sus realidades muchas veces que atentan contra eso que tú mencionaste, que es la salud visual. ¿Qué me atrajo? Fue precisamente eso, la posibilidad de ayudar a gente que puede poner en riesgo innecesariamente ese tesoro tan preciado que es la visión. Impresionante, sí. Entiendo que el libro es basado un poco como unas recomendaciones que llevan un poco al humor, llevan un poco a manejar esta situación un poco más light, ¿no? Lo que es el glaucoma, porque muchas veces es aterrador cuando el diagnóstico... Sí, estamos hablando de eso. Exacto. Bueno, el libro en parte se lo debo a mi padre, quien me hizo incursionar por el mundo de la medicina. Papá era médico. Y la parte de humor y la parte de poesía que también tiene el libro es básicamente por mamá, que es una poeta, aún a sus 97 años sigue recitando poesía, y era difícil hablar con ella sin que uno tuviera que descubrirse un chiste, sí. Bueno, la verdad lo que le estaba diciendo. Y me enseñó que si bien el humor, la risa, no cura la enfermedad, definitivamente la hace ser mucho más llevadera. Así que el libro trata un poco de mi experiencia, de lo que he aprendido de mis pacientes, porque efectivamente yo soy el que aprende de los pacientes, uno como médico aprende de sus pacientes, y traté de ponerlo en líneas, porque ella también me inculcó esa vena escritora y de poesía, así que traté de poner en líneas lo que había aprendido de esos pacientes, cómo enseñarles a vivir con una enfermedad que efectivamente puede dejarle ciego, con el agravante que es un proceso lento que pudo haber sido prevenido y que lamentablemente hasta que está muy avanzado el paciente no lo va a notar. Porque a diferencia de una catarata, por ejemplo, que la gente ve borrosa o de un golpe o de un ojo rojo, el glaucoma no da ningún síntoma y va avanzando un proceso en que va disminuyendo el campo de visión de la persona de manera muy lenta, de manera muy progresiva, pero sin ojo rojo, sin dolor, sin visión borrosa, sin picazón. Y hay un momento en que al cerrarse ese campo visual, ya la luz no vuelve. Así que de ahí que es importante llevar un mensaje de prevención a nuestros pacientes, pero además que entiendan la enfermedad. Nosotros los médicos no vemos enfermedades, y yo siempre le digo a los pacientes, yo no veo ojos, yo veo son personas. Y la mejor manera de llevar esa información a las personas es un lenguaje sencillo, un lenguaje cotidiano, sacado de las mismas expresiones a veces que ellos me presentan en la consulta, y es lo que está plasmado en Glaucoma, cómo vivir con él y no para él, que pronto viene la segunda edición, espero. Bueno, más adelante igual vamos a que nos deje esa información de dónde podemos conseguir el libro, que suena muy interesante, sobre todo una enfermedad que no te da ninguna alerta, digamos, sí, que además no tiene cura, así que solo podemos detenerlo, de ahí la importancia de la prevención. Impresionante. ¿Por qué crees, Marcos, aquí adentrándonos un poco más hacia el mundo laboral, por qué tú crees que las personas, y me incluyo porque también pasa muchas veces, descuidamos lo que es la salud visual dentro de todo? Porque a veces, por ejemplo, hemos tenido entrevistas con ergónomos y con quiroprácticos que siempre hay malestares en el cuello, en la espalda, la postura, y claro, cuando ya el malestar está en su máxima es que van a revisarse, ¿no? Y nunca lo asocian a que es a un tema del trabajo o porque estás todo el rato en el trabajo. Entonces, a nivel visual,
¿Por qué crees que las personas generalmente lo descuidan o no lo relacionan tampoco con el tema de las pantallas o de las horas laborales? Y eso? Bueno, tú mencionaste algo que es muy importante, que es la salud visual. ¿Por qué descuidamos la salud visual? En principio porque ni siquiera sabemos qué es. La mayoría de la gente no piensa en salud visual excepto para el momento en que necesita un nuevo par de lentes. Y creen que ese pequeño fragmento que corresponde efectivamente a la salud visual, que es una visión nítida a través de un par de anteojos, es solo una pequeña fracción. La salud visual va mucho más allá. La salud visual, como mencionaba antes, era la prevención de enfermedades que no tienen síntomas. La salud visual Exacto. lleva al aseo apropiado de los ojos. Y la salud visual tiene que ver también de cómo manejar la introducción de una nueva tecnología que efectivamente nos somete todos los días a un estrés visual, que es la visualización de pantallas durante horas de trabajo y más aún en las personas jóvenes como tú, después del trabajo que empiezan a revisar ya Típico. en Instagram. Y entonces ese estrés efectivamente ha hecho que una de las principales razones por las que la gente viene a nuestra consulta es porque se siente mal después de un día largo de trabajo y dice, doctor, los ojos me pican, se me ponen rojos, me da sueño cuando estoy trabajando. Y tiene que ver con eso. Cómo mejorar nuestra salud visual con un simple cambio de actitud en el momento en que estamos trabajando. Ok. ¿Y qué recomendaciones das al momento? Porque, bueno, a mí me ha pasado que me arden los ojos. Y a veces precisamente por largas horas en el computador. ¿Qué recomendaciones o qué síntomas también son los que se presentan y que son por motivos de tantas horas frente a una pantalla? Okay. Los síntomas son la consecuencia lógica de lo que estamos haciendo mal. Okay. Para empezar, imagínate en tu computadora el día de trabajo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Fijamos la vista en el monitor y se ha demostrado que cuando uno está frente a un monitor, a cualquier tipo de pantalla, el reflejo del parpadeo, es decir, la frecuencia con la que parpadeamos baja menos de la mitad. ¿Qué significa eso? Que podemos pasar horas con los ojos abiertos y expuestos y al exponerse se evapora la lágrima. Por lo tanto, se va a resecar. Okay. Un rato no importa, un día no importa, pero si yo estoy todos los días frente al monitor con los ojos abiertos, eventualmente eso me va a pasar factura. ¿Y el ojo seco cómo se va a manifestar? Se pone rojo, empezamos con sensación de tierra, empezamos con ardor, empezamos con visión borrosa fluctuante, es decir, doctor, estaba viéndola yo en la pantalla y ahora al final de la tarde, bueno, ya no veo, lo veo todo borroso. Todas esas son manifestaciones del ojo seco. Adicionalmente, imagina tú, entonces, bueno, valga la acotación, ¿cuál es la recomendación? Recuerde parpadear. Parece una tontería y probablemente se esté riendo, pero acuérdese de parpadear, porque cuando uno está efectivamente frente al monitor no parpadea. Entonces, hay incluso métodos de alarma que hacen que la gente recuerde parpadear. Es tan grave el problema. Wow. Después viene otro tema. Si yo le digo a usted, levante esta taza, no le va a pesar nada. Pero si te digo, levántala 1000 veces, te va a pesar 1 tonelada. Entonces, si yo estoy todo el día trabajando, eventualmente voy a tener algo que se llama astenopia, que es cansancio ocular. ¿Cómo vamos a combatir esa astenopia en parte? Cada 15 o 20 minutos tiene que separar la vista del monitor y cambiar el foco hacia lo lejos. Busque una ventana, busque una puerta, un espacio lejano y cambia el foco por al menos 20 segundos. Descansa 20 segundos subiendo hacia lo lejos y después continúas en tu trabajo. Entonces ya llevamos 2 cosas, parpadeo y descanso. Y súper logrables. Y súper logrables y súper sencillas, pero con Claro. todo lo sencillas que son, la gente no las cumple. Sí, uno lo olvida. Y la tercera es, por supuesto, un par de lentes. Tienes que, si estás teniendo síntomas de astenopia o de cansancio ocular y toda esta sintomatología, obviamente tienes que ir al oftalmólogo si no mejoran los síntomas con estas simples recomendaciones. Las personas que tienen problemas de visión alto, una miopía alta, una hipermetropía alta, un astigmatismo alto, probablemente esas van más temprano al oftalmólogo porque cuando empiezan a trabajar no ven y Claro. saben que están viendo borroso. Sí. Pero personas con astigmatismos bajitos o hipermetropías bajas, por ejemplo, que son algunos de los defectos que encuentra uno, normalmente pueden ver el computador y lo ven bien, pero están haciendo ese mismo esfuerzo que les mencioné antes, leve pero permanente, y al final el resultado es el mismo, el cansancio ocular. Claro. Entonces,
tiene que revisar para ver si tal vez hay algo que tengamos que corregir. Esto es súper importante, esta información, y súper valiosa. Aparte de esas personas que, disculpa, esas personas que tienen como baja hipermetropía o astigmatismo, claro, con el tiempo, aparte, si no te chequeas y estás forzando la vista, levemente puede ir agravándose. No es que se va a agravar, pero obviamente los síntomas se van a hacer cada vez más graves. Okay. Sí. Después tienes el elemento edad. A partir de los 40 años empieza a instaurarse la presbicia. En mi generación, cuando trabajábamos en papel nada más, obviamente uno lo notaba a los 40 años, ya estaba agarrando lentes porque esta distancia no ve. Claro. Afortunadamente las distancias de computador son más lejanas y por lo tanto eso que teníamos que hacer de alejar el libro, ya el monitor lo tenemos más lejos. Claro, aparte pero tienes el zoom. eventualmente a todos nos alcanza la edad y a todos nos va a llegar la presbicia y por lo tanto eventualmente también pueden requerir lentes para usar el monitor. Wow, sí. ¿Qué exámenes deberíamos hacernos regularmente? Cuando uno va al oftalmólogo, ese oftalmólogo va a hacer una revisión completa, no solo, insisto, de los anteojos, si requieres o no requieres anteojos, sino cómo es la condición general de tu ojo, desde la parte más externa, desde la superficie, cómo está la lubricación, si los ojos están alineados o no, si hay algún defecto evidente en esa superficie, y además evaluamos el fondo de ojo. En el fondo de ojo evaluamos la retina y el nervio óptico. Si imaginan el ojo como una cámara fotográfica, la retina y el nervio óptico serían como la película de esa cámara fotográfica, la retina y el nervio óptico como un cable que lleva información. Cuando nosotros hacemos toda esta evaluación es cuando determinamos si esa persona requiere o no de algún tipo de examen especial. Porque no se trata de me duele la cabeza, creo que me tengo que hacer un escáner. Oye, me pica el ojo, me tengo que hacer... No. Uno como médico es el que determina exactamente qué es lo que necesita la persona. Uno no es administrador de los pacientes para estar diciendo en qué o no va a estar su dinero. Obvio. Pero tampoco es cuestión de mandarle una lista de mercado en la que tengan que hacerse una serie de exámenes de los cuales probablemente ninguno lo necesite. Solo aquello que se necesite, uno lo solicita. ¿Qué examen tienen que hacerse obligatoriamente? Ir al oftalmólogo. Ese es el mensaje. Es interesante sobre ir al oftalmólogo la cantidad de personas que llegan a la consulta diciéndome, pero yo veo perfecto. Resulta que lo que no se conoce, no se teme. Si yo no sé lo que es ver nítido, tampoco voy a saber lo que es ver borroso. Claro. Y eso sucede muchas veces en los niños. O personas que me llegan de 17, 18, hasta 20 y más años, que juran que veían bien hasta la primera vez que les hacemos un examen oftalmológico. Y en ese momento se dan cuenta que no veían bien. Y tú te preguntarás, bueno, Marco, pero ¿cómo es eso de que no sabían que veían bien? O sea, tú no sabes. Claro, si veo... Pero si nunca has visto bien, no tienes contra qué comparar. Obvio, claro. Y si nunca lo llevaron al oftalmólogo, pues en ese momento es donde se dan cuenta. Y eso es un mensaje para los padres. A los niños hay que llevarlos tempranamente al oftalmólogo, porque muchas veces ese niño que era travieso en el salón, cuando lo sentaban en la parte de atrás y no le prestaba atención a nada y había que ponerlo adelante y decían que tenía trastorno de conducta por inquietudes y lo que necesitaba era un par de lentes y todavía se preguntaba cómo sus amiguitos copiaban la pizarra y él no podía copiar nada. ¿Qué iba a hacer si no hablar con el amigo de al lado? O sea, entonces, a menos que lo lleven ustedes a un oftalmólogo tempranamente, especialmente si papá o mamá usan lentes, no van a saber si ese niño ve o no ve bien. Y los oftalmólogos tenemos métodos, los oftalmólogos pediatras tienen métodos para saber tempranamente si ese niño está viendo bien o mal. Muy importante, y ese mensaje de verdad está súper valioso. Es como cierto de que la mente como que puede construir imágenes. O sea, hay personas que quizás no ven casi nada o ven poco, pero nunca usaron lentes. Y la misma, o sea, el cerebro igual manda como unas señales que te hace... Hay un tema interesante. La verdad es que eso sería bueno que algún día entrevistaran a una persona invidente. Efectivamente, el invidente no tiene imágenes estructuradas, no sabría decirte exactamente cómo perciben ellos, porque no es lo mismo la persona que nunca vio a la persona que perdió la visión habiendo conocido o habiendo sabido lo que era ver.
estas personas tienen un fenómeno, las que tuvieron experiencias visuales previamente, en las que efectivamente tienen alucinaciones y ven objetos y dicen, ya la abuela vio el fantasma, ya está viendo, la abuela no ve nada y empieza a ver cosas. Y la gente, bueno, está viendo fantasmas. No, son alucinaciones reales. Wow. Gracias, Emi, por... Tenemos nuestro público de fondo. Ahora, esa pregunta tiene otra parte interesante. Muchas veces, y hablando de los abuelitos, muchas veces cuando se trata de personas mayores que tú sientes que se aíslan, que empiezan a dejar de comunicarse, que empiezan a caerse, el argumento típico es que está viejito. Y a veces no es que está viejito, es que a veces no está viendo bien. Y ese temor a caerse lo hace quedarse quietecito en una silla. A veces también se plantean, ¿lo opero o no lo opero? Si ya está viejita la abuela, ¿para qué la voy a operar? La diferencia entre ver o no ver en una persona mayor es tan grande como la diferencia entre que aparezcan o no enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades articulares. Entonces, todo esfuerzo que signifique mejorar la visión en una persona, no importa su edad, va a significar a su vez una mejoría en la calidad de vida, en su independencia y por lo tanto en conservar la salud en el resto del cuerpo. Y incluso le da mayor seguridad. Le da seguridad, exactamente. Otra recomendación para los abuelos, para los niños, y vamos a retomar un poco con el entorno laboral. La ergonomía viene ligada también al tema de la iluminación, posturas. Si bien tenemos las pantallas, a lo mejor con la iluminación recomendada del monitor y todo, también el entorno laboral o la luz con la que trabajas influye, ¿cierto? En la vista, en el esfuerzo que hagas. Efectivamente. Nuevamente, las pantallas ahorita tienen un brillo de frente, que ustedes lo saben mejor que yo. Ese brillo tiene que estar en un término medio. Pero más importante que eso son las luces de ambiente. No es bueno trabajar con una luz que esté apuntando de frente. La luz siempre tiene que ser o vertical o venir desde atrás. Segundo, la altura del monitor. ¿Qué pasa con la altura del monitor? Si yo tengo un monitor ubicado arriba, lógicamente mis ojos van a estar más expuestos porque estoy viendo hacia arriba. Muchas veces me llegan, doctor, es que yo trabajo con 3 monitores que están en las paredes. Y entonces, claro, por supuesto, esa persona, si además no parpadea, si además no hace los descansos que habíamos mencionado anteriormente, pues obviamente va a terminar con el ojo como un conejo, rojo, seco. Claro. Así que el monitor tiene que estar a una altura tal que esté o a la altura de la ceja o un poco más abajo, de manera que el ojo pueda protegerlo, siempre cuidando la parte de la espalda también, el mantenerse derecho, todo eso. Pero eso es importante. Luego está el ambiente del aire acondicionado o los calefactores. Tampoco pueden estar de frente, igual que en un auto no debe estar dándote a la cara, porque todos esos son factores que van a resecar el ojo. ¿Okay? Van a ayudar a que se evapore más la lágrima y van a tener una mala lubricación. Sobre todo ahora que usamos tanta calefacción en las oficinas. Sobre todo ahora que usamos tanta calefacción. Es posible que algunos requieran lubricación adicional en ciertas condiciones, lo que llaman tradicionalmente las lágrimas artificiales. Hay muchos tipos de lágrimas artificiales, pueden que requieran un poquito de ayuda de esa lubricación, pero por sobre todo tomar esas medidas preventivas, de manera que no se expongan necesariamente a factores que van a agravar esas molestias. Buenísimo. Si tuvieras que dejarle un mensaje a quienes hoy sienten que no tienen tiempo para ver por su salud visual, ¿qué les dirías? Que no hay nadie que no tenga tiempo para ver por su salud visual. No hay absolutamente nadie que no tenga un momento para visitar un oftalmólogo y planificarse y asegurarse de que todo está bien. Como habrás entendido, hay muchas enfermedades que no dan síntomas. ¿Okay? Sí. Y la palabra clave es prevención. Obviamente es conveniente que sigan todas las recomendaciones que les pude haber dado, pero más que mensajes del que no puede cuidar su salud visual, es qué no hacer para descuidar su salud visual. La primera, bueno, ya lo dije, tiene que ir al oftalmólogo.
no aceptar recomendaciones de alguien que no está calificado. O sea, claro. Tómate, usa estas goticas que a mí me sirvieron. La vecina pudo haber tenido el mismo ojo rojo que tuviste tú, pero resulta que el ojo rojo puede tener miles de causas. Y a lo mejor la gotita que le pusieron a ella, a ti puede hacerte perder el ojo. Claro, sí. ¿Ok? Sí, sí. Entender que los ojos, la vista, es decir, esa salud visual, es lo que le va a permitir mantenerse en contacto con el resto del mundo. Y cualquier inversión, ya sea económica o en tiempo, es nada comparado con lo que puede significar perder la visión. Porque si se pierde la visión de manera irreversible, si no podemos recuperarla, no importa cuánto tiempo ahorra usted, no importa cuánta plata haya ahorrado por no ir al médico, no va a pagar la cura para recuperar esa visión. Así es, ya lo vieron. Como resumen, recomendaciones principales en la oficina: parpadear, descansar, mirar a lo lejos 20 segundos y vayan al oftalmólogo, que es súper importante. Marcos, para finalizar, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Wow, Amazon. En Yo Amazon. Yo diría que se esperen un poquito al 2. Ok. Pero pueden revisarlo en Amazon. En Amazon. Y si alguno de nuestra comunidad quiere agendar una cita para revisarse, ¿a dónde puede ubicarte, dónde pueden reservar? Pueden encontrarme en el IOPA, en la página del IOPA. Trabajo en el IOPA Plaza Egaña y en el IOPA de Providencia. En esos dos centros los voy a atender con todo el gusto del mundo para tratar de responder sus preguntas. Maravilloso. Gracias, Marcos, por esta tremenda conversación, y realmente nos dejas muy nutridos con mucha información valiosa y que espero que nuestra comunidad aproveche. Gracias a ti por la invitación. Hasta luego. ¿Sí?